Ya. Entonces creo que les puse lo que es la parte en que se realiza el movimiento de este recién nacido, ¿no? Y ahora nos abre. Bueno, acá tenemos la presentación. Estas son emergencias neonatales, son las emergencias. También, o sea, tenemos que considerar tanto las emergencias metabólicas del mismo neonato en sí, y también las emergencias que se producen con la presentación del parto, con las complicaciones que puede tener el recién nacido al momento del parto, ¿no? Por eso es tan importante hacer una buena historia clínica, ¿no? Entonces, ¿qué son? Fuerzas mecánicas que actúan sobre el feto durante el proceso del parto, especialmente de compresión y tracción. A veces con el apuro, la ansiedad de que puede estar haciéndome un sufrimiento fetal o que el niñito se pueda morirse, puede evitarse, tratamos de sacarlo lo más rápido posible y no medimos nuestras fuerzas, no medimos esa fuerza que nosotros tenemos para poder sacar al recién nacido. Entonces es ahí donde se puede producir algún tipo de trauma, un tipo de lesión, ¿no? Porque vamos a comprimir como manifestamos en las maniobras de Cristel y también a la hora de jalarlo, de sacarlo, de extraerlo, ¿no? Entonces, esos son las consecuencias o las acciones que pueden traernos para traer un recién nacido pues, con algún tipo de problema. Por eso vuelvo a recargar, es muy importante la atención, el control prenatal, la historia clínica materna, los factores de riesgo, los AROS, los altos riesgos obstétricos, que tenemos ante una gestante y que nos pueda producir algún tipo de alteración al momento de que recibamos a nuestro recién nacido. Es muy distinto una emergencia, que tú no sabes si es controlada, si no es controlada, que viene en expulsivo, que viene por un DPP, que viene por sangrado, que viene por líquido meconial. Entonces, y también dependiendo pues de todos los factores que acompañan a esa gestante, ¿no? Que pueden ser una gama de factores que acompañen a esa madre, a ese producto y que nos van a producir algún tipo de alteración con nuestro recién nacido, ¿no? Entonces hay que hacer un contexto de todo, ¿no? Tenemos que ver todo, en realidad. Cómo llega, la forma en que llega, para qué llega, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos visto, esto para que lo tengan, por favor. Cosas que hay que modificar, cosas que hay que arreglar, lógicamente, pero son lesiones, son conceptos básicos que tenemos que tener, ¿no? Acá, por ejemplo, en las fetales, ¿cuáles son los factores de riesgo? La macrosomía, macrocefalia, prematuridad, anomalías fetales, la gemelaridad. En las maternas, premíperas, obesidad, talla corta, baja, anomalías pélvicas y toxicomanías. En el parto en sí, presentación anómala, maniobras obstétricas, distocias, oligoamnios, parto instrumental, ¿no? Esas son las características que vamos a tener para producir todo este tipo de lesiones, Esto no tiene por qué. Ahora, también hay que tener en cuenta que la cesárea no es la máxima maravilla del mundo, también tiene sus complicaciones, porque todo lo que no es fisiológico tiene un factor de riesgo, todo, ya, todo lo que no es fisiológico tiene su factor, tiene su punto de riesgo también, sus complicaciones. Por ejemplo, las luxaciones también se dan en cesárea, por si acaso. También suele ser, no muy frecuente, pero se da, sobre todo de clavícula, ¿ya? Tenemos los cortes, eso es lo más frecuente que se produce también en cesáreas, ¿no? Aparte de las lesiones braquiales. Acá tenemos, por ejemplo, esta sí es de vía real,
Entre los factores que aumentan el riesgo de la macrosomía, presentación de nalgas, parto vaginal instrumentado, anomalías pélvicas, etc., las lesiones traumáticas más comunes a nacer son las de tejidos blandos, que incluyen hematomas, petequias, necrosis grasa subcutánea y laceraciones. Estas últimas asociadas a cesárea y generalmente son leves. Estas son emergencias neonatales. Las fracturas incluyen la clavícula, el húmero, el fémur, cráneo. La mayoría de fracturas de clavícula y cráneo se resuelven espontáneamente. Las fracturas de húmero y femorales requieren inmovilización y generalmente se resuelven en 4 semanas. Las lesiones neurológicas incluyen las de plexo braquial y los nervios facial y frénico, suelen resolverse con el tiempo. Estas son, por ejemplo, miren, ruptura o hemorragia subcapsular hepática, hemorragia suprarrenal. Bueno, esta es una ecografía, pero es así como se rompe la cápsula hepática, ¿no? Que se ve aquí, rota. Acá tenemos, por ejemplo, lesiones abdominales, ¿no? Pero lo más importante, lo más común son las lesiones del nervio frénico y lesión del nervio facial. Más que nada, la lesión del nervio frénico, este tipo de lesiones no son muy comunes, la verdad, no es muy común. Más que nada son las fracturas, el caput, ¿no? Y los cortes que se pueden producir con el momento de la cesárea, como ya se manifestó. Bueno, creo que qué pena que no pueda hacer el movimiento de esto, pero creo que esto ya te lo pasé, ¿no, doctora? Sí, doctora, esto sí me lo han mandado. Ya. Sí, yo creo que ya está. Bueno, ¿algunas preguntas ahí? Creo que ya hemos completado todo, por favor. Hemos hecho